En este campo de debate, hoy vamos a hablar de la carne, algo de lo que se viene hablando y que siempre parece un tema que está en agenda, en el foco, en el medio de la tormenta, si sube, si baja, cómo se va relacionando con el mercado, si las exportaciones benefician, si no, bueno, hay una, pero también tenemos ahí un abanico de temas. Pero bueno, ¿qué es lo que viene pasando con la carne en este último tiempo, Facu? Es así, lo decías vos, Yami, lo anticipabas y lo anticipábamos además la semana pasada, por supuesto, con todos los anuncios y los cambios que tuvimos. Como sabemos, el 20 de mayo pasado, para irnos al tiempo más próximo, el 20 de mayo pasado, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación suspendió las exportaciones de la carne, una medida compleja, así que tenemos que ordenar un poco la información para entenderla mejor, porque como decías vos, es un tema que viene de hace mucho tiempo. Por ahí, para algún distraído, alguna distraída, apareció con la suspensión de las exportaciones. Pero es un tema muy importante ahora, pero es un tema muy importante desde hace mucho tiempo. Pensemos que durante el siglo XX la historia y la economía de Argentina estuvo asignada por épocas en las que hubo retenciones, liquidación de cabezas y así fue fluctuando la historia de nuestro país. Tengamos en cuenta que es un indicador que mueve los índices de inflación y podemos mencionar como un dato de color ya a estas alturas de la historia, ¿no? Que hubo un asesinato en el cuerpo del Senado de la Nación en el marco de una discusión de las carnes allá por la década del 30, en el siglo pasado. O sea, es un tema álgido a lo largo de la historia de nuestro país. A quienes les interese profundizar, por supuesto, sobre este tema, nosotros en las redes sociales hoy vamos a estar subiendo un material sobre la historia del conflicto de la carne. Bueno, menos mal que es ahora el conflicto no llega tanto, Facu, como para cometer un asesinato, gracias a Dios. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa con el valor de la carne? Que a veces es también lo que se pone en foco. Cuando sube, cuando parece que los aumentos empiezan a ser sostenidos, algo que pasó durante finales del año pasado y a principios de este. Bueno, esa es la gran pregunta, ¿no es cierto? Y por supuesto, ahí está el conflicto y ahí es donde se cruzan los intereses y que terminamos en el lugar donde estamos. Desde el punto de vista económico, y esto tanto los economistas como desde el sector productivo dicen que la primera explicación posible con el tema de los aumentos es la devaluación de nuestra moneda, ¿no? Algo que vivimos todos los días, que lo conocemos y que sabemos de qué se trata. Si comparamos, para entender la dimensión de esto, si comparamos el salario mínimo vital y móvil y lo comparamos con cantidad de kilos, por ejemplo, de un corte como el asado, podemos decir que por el 2015 un salario mínimo vital y móvil alcanzaba para 70 kilos de asado. Hoy, este año, en este momento, hoy 28 de junio de 2021, alcanza para 36, prácticamente la mitad. Eso es un dato que es revelador. Sin embargo, para el gobierno también interpreta que hay algunos movimientos especulativos en algunos sectores de la cadena. Según el último informe de la Cámara de la Industria y Comercio de las carnes, las exportaciones llegaron en los últimos 2 años a niveles históricos, por supuesto. Y esto en el marco de los aumentos sostenidos fue una alerta para el gobierno. También por esto se tomó la decisión de suspender las exportaciones en el marco de otras medidas que se toman alrededor de la carne. Bueno, entonces la pregunta del millón, podríamos decir, Facu, es ¿por qué aumenta la carne? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón de que a veces la carne siga aumentando igual? Bueno, la carne sigue aumentando por motivos que todavía el gobierno está desentrañando, ¿no es cierto? Está tratando de encontrar la punta del ovillo. Desde hace mucho tiempo se vienen tomando muchas medidas, ya lo vamos a profundizar también ahora, pero bueno, te decía, se están tomando varias medidas. La primera medida que se toma es la supresión de exportaciones. Hay un plan ganadero del que vamos a hablar también, pero hay una medida que a lo mejor algunos no la recuerdan. En abril el gobierno tomó la medida de cambiar la distribución que se hace de la salida de la carne de los establecimientos de todo el país, destinadas, por supuesto, al comercio minorista, para que se hagan solamente fraccionamiento. Recordemos, hoy la distribución se hace a través de medias reses. A partir de principio del año que viene, para segmentar básicamente los cortes más costosos, de los cortes que tienen mayor consumo, bueno, se va a tener que hacer la entrega fraccionada en cortes de no más de 12 kilos. El corte, pensemos que hoy de una media res, el corte va a ser significativo y va a haber mucha diferencia
posiblemente, y esto es lo que entiende el gobierno, lo habló hace unas semanas en una entrevista con Pedro Rosenblatt, el mismo presidente en la Quinta de Olivos, decía, bueno, esto podría favorecer a que ya la distribución de los precios de cada uno de los cortes no sea una medida arbitraria de los comercios, ¿no es cierto? Bueno, hablábamos un poco recién de esto que vos mencionabas, la comercialización, la distribución de la carne, que ahora se hace en medias reses, pero que hay también una decisión del gobierno de cambiar esto y que vamos cambiando continuamente sobre la marcha. ¿Esto sirve? ¿Esto nos sirve, Facu? Bueno, esto podría servir. La realidad es que hay que esperar a que se ponga en práctica, ¿no es cierto? Esto va a ser a principios del año que viene, ahí lo vamos a poder comprobar, ratificar. A priori se podría entender que hoy, a ver, para entenderlo, hoy se entrega una media res y la distribución de los cortes que se van diseccionando en el comercio, dependiendo del consumo que podría haber en cada una de las zonas, localmente, el comerciante distribuye los precios a costa de toda la media res que compró y que está vendiendo en el local. Bueno, ya teniendo fraccionado y ya teniendo un precio base, la diferenciación seguramente va a ser de otra manera y posiblemente, y esto es lo que comprende el gobierno, lo que entiende el gobierno para tomar esta medida, es que esto va a favorecer a separar los cortes más costosos que se usan en la cocina gourmet, que son cortes que también se exportan y que son los que no están protegidos en este momento por los precios cuidados. Esos van a estar ya diseccionados y de esta manera se va a poder acceder a un precio un poco más popular, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué pasa con la suspensión esta de las exportaciones, que era por 30 días, que según el boletín oficial esto quedó concluido, si quisiésemos, el 19 de junio, pero que parece que no es tan así? ¿Esto cuándo se termina de oficializar entre nosotros, como quien diría, ¿no? ¿Qué tiene que pasar para que esto finalmente se dé? Bueno, ahí tenemos un tema, ¿no? La medida que se vencía el 19 de junio se podía dar por concluida si se verificaba el normal abastecimiento. Esto es lo que decía el documento, ¿verdad? Lo que firma el Ministerio de Agricultura. Si se verifica el normal abastecimiento a precios razonables. Esto no pasó. Lo que sí sucedió fue que las entidades agropecuarias llamaron, impulsaron un cese de comercialización, encabezado por la mesa de enlace, por supuesto. La medida, a ver, no sentó bien a los productores. Entendamos que en el año 2006 el gobierno, por aquel momento liderado por el expresidente Néstor Kirchner, estableció una suspensión de 6 meses de las exportaciones por un tema muy similar, por el alza de los precios sostenido durante un buen periodo de tiempo, pero la medida se terminó extendiendo durante 10 años, con sus particularidades, por supuesto, que no son las mismas que ahora, pero se suspendió finalmente por 10 años la exportación de carne tal como se conocía hasta ese momento. Las entidades aluden que en nuestro país se consume el 71% de la producción local de carne. El resto, el 29% restante, es lo que se exporta y de eso las 3/4 van a China, que sabemos, y esto ya lo comentamos, ya lo hablamos en varias entrevistas en Pampero, no es la misma calidad que la que se consume en este país. O sea que según los productores, las exportaciones no son las que encarecen los precios en el comercio cuando uno las va a comprar. Bueno, ¿qué pasa también de parte del gobierno? ¿Hay alguna flexibilización en cuanto al tema de las exportaciones? ¿Qué se sabe de esto, Facu? Bueno, sí, hay una flexibilización. Se anunció la semana pasada. Si bien antes del anuncio el presidente se reunió con representantes de las cadenas de valor, los frigoríficos, la mesa de enlace, el Consejo Agroindustrial, la realidad es que el acuerdo que termina anunciando se había realizado, por lo menos lo que trascendió, con la Cámara de las Carnes. Por un lado, lo que dice la medida es que hasta finales de agosto se habilita un volumen de exportaciones equivalente al 50% del promedio mensual de las ventas de las exportaciones que se dieron durante el 2020. Atención, porque esto no es lo único que va a salir. Además, las cuotas Hilton 481, los cupos a Estados Unidos, Colombia, Israel, que son los cortes kosher, que son muy particulares y que hubo también toda una polémica al respecto, tienen una excepción extra. Por otro lado, el gobierno toma otra medida, se extiende a todos los días de la semana los precios cuidados de algunos cortes, se suman algunos cortes de la carne, que hoy podemos mencionar que son tapa y tira de asado, vacío, matambre, cuadrada, carnaza, falda, roast beef, paleta. Además crea, y esto es importante, una mesa de coordinación sectorial. ¿Por qué es importante? Porque es uno de los reclamos más fuertes, sobre todo
dicho por la mesa de enlace en los últimos días, pero es un reclamo del sector que participen todos los sectores de la cadena de valor para poder hacer un análisis sobre la venta interna y sobre las exportaciones. Por último, algunos cortes como el asado y los que se utilizan para milanesas, así mencionado en la misma reunión, no se van a poder embarcar hasta fin de año para poder contener estos precios con esta medida que te mencionaba recién de precios cuidados. Bueno, Facu, para ir cerrando, ya que nos quedan 30 segundos nada más, avanza también el plan ganadero. Avanza el plan ganadero. La semana pasada estuvo la primera reunión. La intención es alcanzar de 3,2 millones de toneladas a 5 millones de toneladas. Ya CRA anunció que se baja de las reuniones hasta tanto sigan la reducción de las exportaciones, pero las reuniones siguen y vamos a tener seguramente novedades sobre este tema.